Me gozo en poder estar hoy con ustedes. Es una bendición que podamos compartir la palabra del Señor. Hace poco recordaba en otra congregación, es algo que leí hace tiempo, no recuerdo todos los detalles, pero quizás ustedes sí lo hayan leído. Dice que ir al templo te salva la vida, porque pues allá afuera hay muchas situaciones que se pueden enfrentar. Estadísticas de accidentes, de caídas, etcétera. Dice, pero en el templo las estadísticas son muy bajas de que alguien ahí fallezca, salvo que ya el plan de Dios sea que uno aquí parta. Entonces, por eso decía la reflexión, ir al templo te salva la vida. Hace muchos años, un hermano me contó esto porque lo vivió en carne propia. Dice, yo ese día decidí no ir al templo. Dije, no, tengo muchas cosas que hacer en mi casa. La casa necesita que yo le arregle esto, la casa necesita que yo le repare esto. Y dije, el domingo lo voy a hacer y no iré al templo. Bueno, después me comentó esto cuando ya estuvimos en su casa orando con él. Sucede que pues andaba trepado ahí arriba y se cayó el hermano. No pasó a más, sí unos golpes. Y sí me decía, fíjese hermano, si hubiera estado yo en el templo, ahí no me hubiera, creo, pasado esto. Bueno, fue una reflexión personal. Así que felicidades, hermanos, porque están aquí. Dios les bendiga y tengan su Biblia abierta en Mateo 21. Ya leímos ahí la palabra de Dios y quiero hablarles sobre el tema el verdadero triunfo. El verdadero triunfo. Yo quiero pedirle que usted en su mente recuerde algunas de las cosas que la mayoría de las personas consideran triunfo en la vida. Traiga a su mente. ¿Qué piensan las personas en cuanto al triunfo? ¿Cuándo ellas se consideran triunfantes, exitosas? Bueno, quiero darle algunas respuestas, quizá usted ya pensó en su mente, algunas de las ideas que hay en muchas personas de cómo definen el triunfo, el éxito en la vida. Por ejemplo, hay quienes dicen, si yo cumplo todos mis sueños materiales, pues sería feliz, sería triunfante, exitoso en esta vida, porque tengo todo lo que materialmente se puede desear. Bueno, en el ministerio pastoral uno ministra todo tipo de personas, hermanos, y yo he visto personas que no les hace falta nada, pero no tienen paz en su corazón. O sea, su vida incluso familiar está en decadencia, destruyéndose. Otras personas pueden pensar, bueno, si yo logro éxitos profesionales, yo asciendo a la cima en lo profesional, y ciertamente esto tiene su lugar en la vida, tiene su lugar. No negamos que sean bendiciones que podemos disfrutar en Dios, siempre y cuando se mantengan como bendiciones de Dios y no ocupen el lugar de Dios. Pero he conocido personas en el ámbito profesional que sus vidas no tienen tampoco paz y que igualmente hay un tremendo vacío en sus corazones. Hay otras personas que pueden decir, si yo tuviera influencia, si yo tuviera poder, si yo tuviera posición, si yo tuviera esto y esto y esto y esto, y consideran que si lograran eso serían exitosas. Sin embargo, cuando llegan a la cima, dicen, ¿y esto es todo? ¿No hay algo más? Esto era lo que yo buscaba. ¿Saben por qué muchos jóvenes que llegan al triunfo, por ejemplo, en la fama musical, a temprana edad se empiezan a hundir y destruir? Porque dicen, bueno, ya logré todo, ¿y ahora qué sigue? Y empiezan a probar y a probar otras experiencias y terminan autodestruyéndose. Eso pasa muy a menudo. Aquí lo que quiero invitarles a pensar es, ¿cómo define Dios una vida triunfante? ¿Cómo es una vida exitosa en el plano espiritual? Lo vamos a aprender a través de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Aquí empieza lo que se le llama, ya lo mencionó el hermano cuando dirigía la Semana de la Pasión. Y les quiero invitar primero a pensar que el verdadero triunfo consiste en tener victoria sobre nosotros mismos. Eso es humildad. Miren, en los versículos 1 al 7 que ya se leyeron, dice la Biblia que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, un lugar más o menos a 2 kilómetros de Jerusalén, al Monte de los Olivos, un lugar que Jesús visitaba frecuentemente para orar y estar con sus discípulos, dice que él envía 2 de ellos. Y nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo les da detalles de esta orden que les dio. Y a mí me llama la atención cómo el Señor Jesucristo tiene
soberanía y control sobre todo, porque les indica todo lo que va a pasar. Fíjense en esto, todo lo que va a suceder, el Señor le dice a esos dos discípulos, van a hallar esto, alguien les va a preguntar, o si alguien les pregunta, y sí, en el Evangelio de Marcos dice que alguien les dijo, ¿por qué desatáis? ¿Por qué lo desatáis? Y desde allí ya encontramos atributos de Jesús. Por ejemplo, cómo el Señor conoce todos los asuntos. Él sabe todos los detalles. Él sabía que ahí estaría este asno, que ahí estaría, como dice aquí la Biblia, un pollino. Sabía el Señor de la persona. ¿Cómo sabía el Señor si la persona iba a estar ahí? ¿Cómo sabía el Señor si la persona a lo mejor no estaba en casa, que a lo mejor salía? No, el Señor habló con seguridad. Desde aquí vemos cómo el Señor Jesucristo nos recuerda el control y soberanía sobre todas las cosas, y que si hay alguien que conoce los detalles de todo lo que es y todo lo que viene, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí la Biblia que esto mismo era algo que era una profecía. En Zacarías nos dice esta profecía, capítulo 9, versículo 9, y nos dice de esta profecía. El Señor Jesucristo estaba cumpliendo algo que estaba escrito de Él por lo menos 500 años antes. Cómo Dios tiene todo tan bien cronometrado, y por algo se dice que Dios tiene los tiempos perfectos. Y cuando nosotros queremos ayudarle a Dios a que las cosas sean más pronto, nos vamos a meter en problemas. Porque quererle ayudar a Dios es sinónimo de fracaso. Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios y que la promesa fuera más rápida, y luego vinieron problemas. El rey Saúl, cuando no llegaba Samuel, quiso él adelantarse, hacer un sacrificio que no le correspondía, y Dios lo desechó. Es peligroso querer adelantarnos a Dios cuando Él ya tiene todo bien trazado, y haremos bien en confiar en su soberanía y voluntad para nuestras vidas. Pero noten que dice aquí, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aquí hay un ejemplo impactante de humildad. Es un ejemplo sorprendente de humildad. Aquel por quien todas las cosas son, aquel por quien todas las cosas subsisten, aquel por quien usted y yo estamos aquí, respiramos, nos movemos, hacemos, ahora está haciendo algo muy diferente a los paradigmas de ese tiempo. Estaba recordando la manera en que un general que venía de la victoria en Roma, cómo entraba, todo lo que se hacía para que ese general o ese emperador, ese líder fuera reconocido. Incluso se dice que detrás de él, en su propio carruaje, iba un siervo, un esclavo, diciéndole, recuerda que eres mortal, porque era tanta la alabanza que recibía en sus caballos blancos que podía envanecerse y podía vanagloriarse, y se dice que iba un siervo diciéndole, recuerda que eres mortal, ten en cuenta quién eres tú, tienes que mantener los pies sobre la tierra. Pero aquí estamos viendo a aquel que no es mortal, aquí estamos viendo a aquel que es eterno, estamos viendo a aquel que ha sido por siempre y que es Dios sobre todas las cosas, y lo vemos haciendo algo muy diferente a como era la costumbre de aquellos tiempos. Mire, aquí encontramos una victoria. El Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo de lo que es la humildad. En Mateo 11, Él dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo, al decir manso, habla de una palabra que tiene que ver con mansedumbre y que tiene que ver con un corazón afable, con un corazón dócil a la voluntad de Dios. Hablar de mansedumbre o de humildad no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con un corazón que se somete a la voluntad de Dios, que se rinde a la voluntad de Dios, y que entonces él no quiere caminar desligado de la dirección de Dios. O sea, él reconoce que necesita a Dios. Dijo el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Imagínese esa declaración. O sea, sin tu misericordia la vida no tiene ningún sentido. Y aquí encontramos al Hijo de Dios montado en un pollino, y nos dice la Biblia que aquí encontramos
un ejemplo en su entrada triunfal de humildad. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:28, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso significa que la humildad en el plano espiritual se traduce en una vida que acepta la autoridad de Jesucristo integralmente. Alguien dijo que muchos toman lo que enseña Jesús, lo que enseña Dios, como una mesa de aperitivos. Usted escoge qué le gusta y qué no le gusta. ¿Ha estado usted en un lugar donde hay buffet y usted va diciendo esto sí, esto no? Pero cuando vamos a la voluntad de Dios, usted y yo no podemos ser selectivos. Usted y yo no podemos decir esto me gusta, esto no me gusta. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, tú tienes que aceptar mi autoridad en tu vida. Tienes que aceptar mi señorío en tu vida. ¿Y saben? Es ahí donde viene el triunfo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijo el apóstol Juan que uno de los problemas de ese sistema de vida sin Cristo es la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida no es sino una actitud de autoindependencia en cuanto a Dios. Hablar del mundo es hablar de un estilo de vida donde Dios no tiene importancia, donde Dios no es relevante, donde Dios no tiene lugar, o si lo tiene es en algún lugar muy mínimo. Pero dice el Señor que uno no debe llevar que ese espíritu del mundo se filtre en nosotros, porque entonces sería vivir independiente de Dios, y ahí ya no estaríamos siendo victoriosos espiritualmente. El verdadero triunfo consiste en una victoria sobre nosotros mismos, rindiéndonos a nuestro Salvador como Él lo hizo con la voluntad del Padre, como Él lo hizo con la voluntad de Dios. Se dice que en una ocasión había dos ceros discutiendo quién de ellos valía más y era mejor. Uno era delgado y alto, el otro era chaparrito y gordito. Y uno le decía, mira, yo soy mejor que tú porque soy más alto. Y el otro, no, porque yo soy más ancho. Y viene alguien y les dice, miren, la verdad, ninguno de ustedes vale algo. Ninguno de ustedes vale algo. Sin un número a su derecha, un 1, un 2, no valen algo. Quien cuenta esta ilustración dice, nuestra vida se puede sentir privilegiada, pero a la vez rendida al ver cómo aquel que hizo todo, cómo aquel que es dueño de todo, se fija en ti y va y te busca y te rescata, dándote ese valor por su gracia nada más. ¿Cuánto vale nuestra vida para Dios? El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso mismo nos debe llevar a una vida sometida a Dios. Eso mismo. Dijo alguien en una ocasión, a veces se invita a un pastor como en mi caso, ¿no? Y no sé si usted ha escuchado esto, pero el pastor anfitrión, el pastor de la iglesia le dice al pastor invitado, le dice que predique muy fuerte a la iglesia necesita un mensaje muy fuerte, o sea, muy directo, ¿no? Y el pastor dice, está bien, bueno, predicaré fuerte a la iglesia. Y el sermón del pastor se trató del amor de Dios a través de Cristo, del amor de Dios a través de sus bendiciones, del amor de Dios a través del perdón, del amor de Dios en el cuidado a tu vida. Bueno, les habló del amor de Dios por todos lados y el pastor anfitrión decía, no, yo necesito que la iglesia tenga otro mensaje, quizá de reprimenda, un mensaje regañón. Pero cuando termina, le dice, pastor, yo quería que le hablaras a la iglesia. Y dice, hermano, pastor, consiervo, si alguien no se humilla ante Dios, viendo cuán grande es su amor, no sé de qué otra manera vaya a pasar esto en su vida. Por lo tanto, el verdadero triunfo consiste en la victoria sobre uno mismo, y esto es humildad. Segunda victoria o triunfo que el Señor nos muestra aquí, consiste en entregarlo todo a sus pies, hermanos.
La segunda manera en que el Señor nos muestra qué es la victoria espiritual es cuando lo rendimos todo a Él. Mire, dice el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. O sea, qué hermoso esto, ¿verdad, hermanos? La gente estaba allí manifestándole al Señor reconocimiento, le estaban dando lo que en ese momento ellos disponían, y vemos un momento aquí de entrega, de reconocimiento, y quiero pensar en esta acción que ellos están haciendo precisamente en algo que nos refleja lo que es la victoria espiritual. Y es cuando uno le entrega todo al Señor. Dijo Pablo, ¿qué tenemos que no hemos recibido? ¿Se ha puesto a pensar cuando dice que los seres angelicales en el cielo le rinden sus coronas al Señor? El Señor les dio esas coronas, Él les dio ese reconocimiento, pero ellos se lo vuelven a entregar al Señor. Ellos se lo ponen a sus pies. Es como si usted hoy aquí le dice, Señor, mira, tú me has dado fuerzas, tú me has dado vista, tú me has dado experiencias, tú me permites caminar, tú me permites respirar, tú me permites capacidades, me permites talentos, me permites dones. Bueno, todo esto te lo entrego, todo esto te lo doy, todo esto lo pongo a tus pies. Es como decía un misionero, que alguna vez leí esto allá en África, que él les habló de Cristo a aquella tribu y les dice, Cristo dio todo por ti, ¿tú qué das por Él? Dice el himno, mi vida di por ti, ¿verdad? ¿Qué dice la siguiente frase? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Es una buena pregunta, ¿no, hermanos? ¿Qué has dado tú por mí? Y además, ¿cómo se lo hemos dado también? Y dice que el misionero, pues, dice, Cristo dio todo por ti, ¿tú qué das por Jesús? Y todos se quedan pensando y por fin el jefe de la tribu pasa al frente y entrega su lanza. El misionero vuelve a preguntar, Jesús dio todo por ti, ¿tú qué das por él? Y el jefe de la tribu da su hacha, el misionero vuelve a preguntar y el jefe de la tribu da su escudo y empieza a dar todo lo que él puede. Llega el momento en que ya no tiene nada. Y el misionero vuelve a preguntar, Jesús dio todo por ti, ¿tú qué das por él? Y por último, este jefe africano, pasa y dice, yo doy mi vida a Jesús. Y eso es precisamente la victoria espiritual. Cuando nosotros rendimos todo, es decir, nuestra propia vida al Señor Jesucristo, y se la ponemos a sus pies. Alguien dijo, es triste hacer notar que todas nuestras muestras de reconocimiento en aquel momento para muchos no fue sincera. Muchos no lo hicieron de corazón. Eso es algo triste notarlo. Y eso es algo que debiéramos no permitir en nuestro corazón. ¿Qué pasó en muchos corazones? Dijo alguien. Muchos de ellos no lo aceptaron por lo que realmente era, sino por lo que esperaban que él llegara a ser, un rey terrenal. Y cuando no vieron esas expectativas cumplidas, muchos de ellos pudieron haber estado en la crucifixión también rechazándolo. Lo que hoy podemos aprender en este aspecto es que la victoria espiritual consiste cuando lo entregamos todo a Jesús, lo rendimos todo a sus pies, porque después de todo, ¿sabe quién puede manejar de manera excelente nuestra vida? Es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, normalmente la llevamos por caminos de destrucción. Normalmente nos perdemos. Así que el verdadero triunfo consiste en rendirlo todo al Señor. Dice que ellos le ponían sus mantos, cortaban ramas de los árboles, la ponían donde él iba pasando. Estaban entregando algo allí. Bueno,
la victoria es rendirlo todo al Señor. Y quiero añadir algo más sobre el verdadero triunfo. Dice el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, cuando pienso en ese día, pues dice que era una multitud, mucha gente. Recuerde que estaban por celebrar la Pascua. ¿Cuántos miles había allí? Aquello de haber sido estruendoso, hermanos, al grado que ya sabe que los líderes religiosos se molestaron y dile a esta gente que se calle. Se ha de haber oído algo impactante aquel momento. El Señor Jesucristo llegando a Jerusalén dice aquí, en ese pollino, haciendo una entrada majestuosa. Él estaría el viernes clavado en una cruz y derrotando al diablo completamente, trayendo una victoria rotunda, aplastante. Por eso dice Pablo, en Cristo somos más que vencedores. No eres solo vencedor, eres más que vencedor. Esto en otros términos sería, en Cristo tú tienes una victoria ¿cómo dicen, hermanos? Avasalladora, más que solo vencer. Y aquí vemos algo que la gente hace con Jesús. Y aquí quiero denotar algo. La victoria espiritual consiste en vivir para la dignidad de Cristo, en vivir para dignificar a Cristo. Esa sería la meta de todo cristiano, vivir para honrar a Cristo. Imagínense si cada creyente tiene este objetivo en su vida: yo vivo para la gloria de Cristo. Así como hace poco mencioné en otra congregación, aquí están bancas, está el púlpito, están elementos que aquí contiene este templo y aquí están para el uso de la gloria de Dios. Y usted llega y aquí están, no se han ido, están firmes, están para lo que se les fabricó, están cumpliendo su función y tendrán muchos años varias de las cosas que ustedes aquí disfrutan. Y aquí siguen para ese fin. Pues bien, como dijo alguien, yo quiero ser tan bueno ahora que conozco a Cristo, como tan malo fui cuando no lo conocía. O sea, cuando este hombre dijo eso, estaba reconociendo que cuando él vivió en el pecado, le dio todo al pecado. Sin reservas se entregó al pecado. Pero ahora que conozco a Cristo, quiero darlo todo a Él. Si así le di al pecado, ¿por qué no se lo voy a dar a Cristo? ¿Por qué no se lo entregaría a Cristo? ¿Por qué no le diría a Cristo, puedes hacer en mi vida tu voluntad? Y aquí dice que esta gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana. Este término significa salva ahora, o Jehová salva, o salva te ruego. Dice que también decían, Hijo de David, lo cual indicaba a Jesús como el Mesías, como el Mesías. O también decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto tiene que ver con elogio, con exaltar o reconocer. Y aquí encontramos cómo debemos tener siempre presente que nuestro Salvador es digno siempre de lo mejor, de lo más excelente, de el mejor presente, como una mujer, dice, una vez leí, no sé si en el Pan Diario, no recuerdo, pero de alguien que se encontró a una mujer con un niño en brazos y otro caminando, y después la vuelve a encontrar horas más tarde y resulta que uno de los niños ya no lo lleva. Y dice, ¿y el otro niño dónde está? Dice, se lo entregué a mi Dios, lo lancé al río. Y notó que el niño que ella llevaba era un niño enfermo, débil, demacrado. Y le dice, pero ¿por qué hiciste eso? O sea, le sorprendió algo así. ¿Cómo puedes hacer algo así? Y en todo caso, ¿por qué no entregaste este? No porque quisiera que lo hiciera, sino porque diste el que estaba bien. Dice que la mujer le dijo, yo no puedo darle a mi Dios algo que no está bien. Yo tengo que darle lo que está bien.
Decía aquella misionera, no recuerdo si era mujer, dice, no estaba de acuerdo en esa creencia, pero sí me sorprendió cómo estaba dispuesta esa mujer a darle algo a su Dios, que para ella era lo mejor. Y nosotros, cuando le damos a Cristo lo que es mejor, lo que tenemos, pero de la mejor manera, eso es victoria espiritual, hermanos. Eso es triunfo. Cuando vivimos para dignificar a Jesucristo, dijo D.L. Moody, ese evangelista, dijo así, me estoy cansando de esa palabra deber. Como si un creyente dijera, pues voy a ir al templo porque pues es mi deber. Pues voy a dar los folletos porque pues es mi deber. Bueno, voy a orar, pues es mi deber. Decía este evangelista, todo el mundo habla de que es su deber hacer esto o su deber de hacer aquello. Ha sido mi experiencia que cristianos de esta clase tienen muy poca bendición. No podemos tener una ambición más alta que la del deber. No podemos trabajar por Cristo porque le amamos. No podemos trabajar por Cristo porque le amamos. Porque nuestro corazón está apasionado con Él, porque valoramos su obra en la cruz, porque reconocemos su gracia en nuestras vidas. ¿Habría nuevamente gigantes espirituales en las iglesias si cada uno respondiera a Cristo con ese amor total por la obra que Él vino a hacer por nosotros? Se dice que Spurgeon no podía hablar de Cristo y sus sacrificios sin llorar, porque le sorprendía el amor de Cristo por él. En Apocalipsis encontramos a Jesús con una mirada que penetraba completamente a la iglesia de Éfeso, una iglesia activa, enérgica, vigorosa, doctrinal, cuántas características hermosas. Pero los rayos X del Señor van más allá de esa actividad y descubre un cáncer en la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia ya no estaba haciendo todo aquello por el amor a Cristo. Lo que la iglesia necesita para crecer no es muchas veces algo innovador. Cambiemos de liturgia, cambiemos de estilo de predicación. No. Lo que la iglesia necesita es volver a Cristo, a las sendas antiguas, a aquel que dio su vida en la cruz. Lo que necesita la iglesia de hoy es volver a ese amor total, a aquel que nos demostró su amor de manera plena y radical. No era fácil lo que hizo Jesús. No era fácil, hermanos. Era muy difícil. Aquel que siempre convivió con el Padre por la eternidad estaría diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy solo cargando el juicio por el pecado. En el huerto de Getsemaní dice que Jesús le dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No pasó eso. O sea, sí sentía Jesús lo que venía. Él sabía lo que se aproximaba. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios le dio a su Hijo un cuerpo para que Él viniera e hiciera su voluntad. Dios a nosotros nos da oídos para escuchar la voluntad de Dios y nos da un cuerpo para hacer su voluntad. Así que, ¿cuál es el verdadero triunfo espiritualmente? Consiste en la victoria sobre nosotros mismos, humillarnos. Santiago dice, si usted quiere una fórmula, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Sí, no te va a dejar en paz. Pero mientras hagas otra vez ese principio, sométete a Dios. Resístele, recházale en sus insinuaciones, no te dejes llevar. Ahí está la clave de la victoria. Una vida sometida. La victoria espiritual consiste en entregarlo todo al Señor, ponerlo todo a sus pies. Y consiste en vivir para dignificar su nombre. Recuerda cómo Pablo, cuando hablaba de su muerte, incluso él la veía como otra oportunidad para magnificar a Cristo. Para magnificar, enaltecer, glorificar. Es decir, si Dios quiere que muera sacrificado, decía Pablo, aún eso será una ofrenda para Él. Mi vida es una ofrenda para Dios. Así que aquí tenemos, en esa entrada triunfal, lecciones de nuestro Salvador para que al repetirlas en nuestra vida, igualmente llevemos una vida espiritual victoriosa. Le invito a que ore y hable con el Señor. Estamos precisamente para recordar cómo el Señor Jesucristo murió en la cruz, cómo Él entregó su vida por nosotros, fue nuestro sustituto, y hoy nos ponemos al pie de la cruz para recordar esa obra maravillosa para nuestra salvación. ¿Hay alguna área que usted reconoce que necesita rendirla al Señor? El Espíritu Santo le ha hablado y le ha dicho, mira, aquí hay algo en lo cual no dignifica a tu Salvador. Mira, aquí hay algo que no lo honra. ¿O hay algún área que pudiera habérsele cerrado la puerta al Señor y decir, pues aquí yo lo manejo, aquí yo hago, aquí mi voluntad? Eso traerá derrota y será muy bien aprovechado por el enemigo. Cuando uno deja un rincón a este ser de maldad, él hará estragos en nuestra vida. Pero si usted en su corazón dice, yo quiero vivir para el Señor, glorificarlo, servirle con todo el corazón, entonces en su entrada triunfal Jesús nos da lecciones de su amor, su humildad, su obediencia, su fidelidad, incluso su sumisión a la voluntad del Padre. Y nuestra meta es reflejar el carácter de Cristo. Padre nuestro, glorifícate, Señor, a través de este momento. Bendice tu iglesia aquí presente, Señor, tu equipo para la gloria tuya. Síguelos fortaleciendo, sígueles bendiciendo y dirigiendo en tu trabajo. Y a la vez, Señor, escucha nuestras oraciones en las cuales te decimos, nos ayudes. Reconocemos nuestra fragilidad, Padre, y nuestra lucha con nuestra propia naturaleza. Permítenos, Señor, con tu ayuda día a día, estarnos comprometiendo contigo para hacer tu voluntad. Sé, Señor, con tu pueblo en todo lugar, en Cristo Jesús. Amén.